está teniendo taquicardia, está teniendo arritmias, bueno, aquí entraría, va a disminuir la frecuencia cardíaca en una forma muy efectiva. Y eso no le va a curar, pero va a permitir al paciente que tenga mejores síntomas, que no tenga tantos síntomas y que pueda tener un poquito de mejor calidad de vida. ¿Sí? Bueno, entonces yo quisiera seguirlos invitando a que vayamos haciendo un tipo así de razonamiento, que realmente se estén demostrando a ustedes mismos y a los demás que realmente sabemos por qué el uso inteligente de los fármacos. Bueno, doctora Skinner, no sé si ya estás. Sí. Ok, entonces, bueno, pues te dejo ahorita vimos la presentación esa de cómo, en qué pasos es una guía para ir viendo qué le damos o qué no le damos. Hoy que vamos a ver, por ejemplo, los diuréticos. Si no tiene edema, ¿para qué le damos diuréticos? ¿No? O sea, si hay edema, pues estarían indicados los diuréticos. Pero si con el control de líquidos, con que yo ya tengo a mi paciente con restricción del sodio, le estoy cuidando los líquidos, que no tome, no tiene edema, no le doy diuréticos. ¿Sí? Solo cuando no es suficiente el control de líquidos, el control de sodio, pues entrarán los diuréticos. Monse. Doctora, yo le quería preguntar si vamos a revisar el caso, porque tenía algo de duda en eso de la insuficiencia renal, porque, bueno, yo lo consideré que era como efectos adversos del uso de diuréticos que ya le había mandado el otro doctor. Pueden ser las dos cosas. Acuérdense que si ya es una persona adulta, si es diabético, hipertenso, probablemente tenga insuficiencia cardíaca y insuficiencia renal, pues a lo mejor sí, pues tenerlos, pues sí. O sea, nada más que sí vamos a revisar el caso, pero yo creo que hoy no, porque nos falta realmente checar. Unos lo entregamos como luego, otros todavía no, y así. Entonces, yo creo que lo revisamos el jueves. Pero sí, porque sí es muy importante, y justo eso que salgan a ver aquí, ¿por qué sí, por qué no? Eso es lo que los va a convertir realmente en médicos. Mildred. Sí, doctora, ¿podría repetirme lo que dijo un digitálico? Refuerza, regula y qué más. Retarda. Gracias. Que dijimos las tres R's: regula, refuerza y retarda. Por eso le ayuda mucho, pero no cura la insuficiencia cardíaca. Entonces, pero sí le ayuda mucho en estos síntomas. Una de las indicaciones entonces sería la taquicardia. Claro. Que van de la mano la taquicardia y la arritmia. Entonces, si el paciente tiene taquicardia, aquí una taquicardia causada por insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque ya llevamos un poquito de arrítmicos y bueno, hay una taquicardia, fíjate, y es muy bonito que pregunte esto, pero que justo vayan conectando la antena de su cerebro. Si es una taquicardia, porque el paciente es hipertiroideo, ¿no? Una de las manifestaciones del hipertiroidismo es taquicardia, pero allí no está indicada la dioxina. Es en la taquicardia por problema cardíaco, ¿no? Porque actúa justo a nivel celular. Bueno, le dejo entonces doctora, a checar nuestra asistencia. Sí, doctora. Bueno, entonces decíamos que cuando tenemos nosotros el digital, es más o menos en la segunda etapa, iniciamos
tratamiento con digital y con diurético, ¿sí? Pueden ser juntos o pueden ser nada más la digital o nada más el diurético. Ajá. Empezamos a ver lo que era la digoxina. Ajá. Y mencionamos que su origen es una planta que se llama Digitalis lanata, purpurea y estrofanto con B. Fue descrita por un físico inglés que es William Withering en 1785. Tiene acción rápida, intermedia y prolongada. ¿Sí? Rápida, intermedia y prolongada. Rápida, intermedia y prolongada. La rápida va a ser la digoxina y la ouabaína. Ouabaína. La intermedia es el anatócido C y la prolongada es la digitoxina, la cual ya no se ocupa. El anatócido C ya, pues a lo mejor todavía hay en México, pero yo no he visto últimamente, igual que la guavaína. Entonces con la que contamos es con la digoxina. La digoxina es en ampolletas IV y en tabletas. La dosis, tanto en ampolletas como en tabletas, es de 0.25 miligramos. Pero ahí están, Charly, son en los digitálicos, son estos, digoxina, digitoxina, anatócido C y guavabina. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué acción? Decíamos que tiene 3 núcleos. Un núcleo que es de lactona. Este núcleo de lactona va a tener, le va a dar la actividad cardiotónica. El núcleo esteroideo le va a dar la actividad farmacológica y el núcleo azucarado le va a dar la potencia y distribución. Y mencionábamos que van a desviar la curva de Frank-Starling a posición más favorable, disminuyendo los síntomas, pero que no va a modificar el pronóstico. O sea, hagan de cuenta que ese señor Carlos iba a vivir, tiene 70 años actualmente y tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-3. Ajá, es un paciente hipertenso y es diabético y tiene obesidad y sedentarismo y fumó, y tabaquismo positivo ya activo. Este paciente Carlos posiblemente sin tratamiento viviera 5 años, póngale 10 años, ¿sí? 10 años. Con la digoxina va a vivir los mismos 10 años, pero su calidad de vida en lugar de ser de 6 va a ser una calidad de vida de 8. ¿Sí se entiende esto? O sea, no modifica la mortalidad, pero modifica la calidad de vida, o sea, disminuye los síntomas. ¿Sí? ¿Sí se entiende bien esto? Bueno. Entonces, ¿a qué se refiere con que desvía esta curva de Frank-Starling a una posición más favorable? Bueno, miren, aquí tenemos la insuficiencia cardíaca, aquí está el eje horizontal que nos va hablando de la presión del ventrículo izquierdo. Ajá. ¿Alguien entendió qué es esa presión del ventrículo izquierdo? ¿Cómo me lo podría explicar? A ver, Norberto. Bueno, o sea, yo lo entendería como que pues en el ventrículo izquierdo se va a llenar y va a tener que hacer la fuerza para bombear toda esa sangre, ¿no? Para que salga. Ajá. Entonces, pues obviamente depende mucho el volumen y todo, que tanto se expande y qué tanta presión necesita para salir. Exacto, eso es, muy bien. Y acuérdense que decíamos que el retorno venoso, ¿sí? Retorno venoso, ¿desde cuánto? ¿Cuánto va a ser? Son 120 mililitros por latido. Ajá, lo que llega a la aurícula derecha, digo a la aurícula izquierda, o a la
derechas igual. Y lo que va a salir, decíamos que es el 70 mililitros, ¿sí? De la fracción de eyección o de expulsión, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Entonces fíjense, llegan 120 y salen 70, se van a quedar aquí 50. ¿Sí se entiende? Estos 50 mililitros ejercen una presión sobre las paredes del ventrículo, ¿sí? Ejercen una presión. Ajá. Luego llega el otro retorno, el otro latido, vuelven a hacer 120, vuelven a salir 70 y se quedan 50. ¿Sí? Eso es lo normal. Cuando hay ejercicio, ¿qué creen que suceda cuando hay ejercicio? ¿Qué creen que suceda cuando hay ejercicio? ¿Qué sucede cuando corremos? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el retorno venoso, ¿sí? El corazón se hace hasta en un 400% más suficiente, ¿sí? El corazón se hace hasta 400% más suficiente por acción del simpático, ¿sí? Patitas, ¿para qué te quiero? Cualquiera que me vaya a saltar y si puedo correr, pues corro, ¿verdad? De mensa me quedo, ¿sí me entienden? En esas condiciones, o en un maratón, ¿verdad? O en, no sé, en un campeonato, aumenta hasta un 400% por aumento en el retorno y la frecuencia cardíaca. Y el paciente no hace insuficiencia cardíaca. Ajá, no lo hace, porque el corazón es suficiente, ¿sí? Tiene fuerza de reserva, ¿sí? Ustedes que están en cardio, esto ya lo deben de haber visto en fisiología, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando estoy en reposo? Fíjense, está el paciente en reposo, esta es la aurícula, este sería el ventrículo, y aquí estaría la aorta. Ajá. Estos 50 mililitros que se quedan aquí, regresa más, hay más retorno venoso. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco disminuye, entonces el cuerpo cree que le falta sangre, entonces el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ya lo habíamos explicado, va a hacer que haya más volumen circulante y obviamente pues aumenta el retorno venoso, y este retorno venoso por esta disminución de la fracción de eyección va a hacer que la sangre que se quede aquí aumente, ¿sí? Póngale que hayan 100 o 130 mililitros, ¿sí? Que obviamente está haciendo una presión sobre este corazón, ¿sí? Está haciendo una presión sobre este corazón, y el volumen de este ventrículo, que era de este tamaño, se va a hacer de este tamaño. Ajá, ¿sí se entiende? O sea, hay una dilatación, primero hay una hipertrofia y luego hay una dilatación, y esto que se queda aquí, a eso se le llama presión diastólica. Ajá, presión telediastólica, o sea, al final de la diástole, ¿qué tanta sangre se queda? ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende, Axel? Carla, Dayana, ¿sí? Bueno. Entonces, cuando hablamos y decimos que la digoxina hace que esta presión diastólica mejore, estamos hablando de esto. Estamos diciendo que, fíjense, el corazón con insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco que está en 5.6 litros, ajá, esto es lo normal, ¿sí? Está lo normal aquí en 5.6 litros. Cuando hay insuficiencia cardíaca, cae este gasto cardíaco, ¿sí? A 2 o a menos gasto cardíaco, ¿sí? Cuando está la estimulación simpática, aumenta este gasto cardíaco, pero también aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Y cuando estamos con la digoxina, tenemos que, no es lo normal, pero se parece más a lo normal que a la insuficiencia
insuficiencia cardíaca. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces, ¿cuál acción tenemos de la digoxina? Decíamos que refuerza, retarda y regula. Que refuerza con actividad simpática. Ajá. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca en base a la acción simpática. Ajá. Retarda por acción vagal y refuerza por acción simpática. ¿Sí? Entonces, retarda, regula y refuerza. Al refuerzo se le llama inotropismo positivo, y esto se da por acción vagal. Este es por acción simpática y esto es por acción vagal, ¿sí? Sobre el nodo sinusal y el nodo AB. Ajá. Retarda en la fibrilación auricular, y regula la frecuencia cardíaca, que fue el ejemplo que pusimos. Bueno, entonces decíamos que como antiarrítmico se va a usar en la fibrilación auricular cuando la respuesta ventricular es rápida. ¿Por qué? Esto ya es de la clase de antiarrítmicos, pero vamos a mencionar cuando la frecuencia cardíaca está en 80, el ventrículo se llena al 100%. Cuando la frecuencia cardíaca está en 100, el ventrículo se llena a un 80%. Y cuando la frecuencia está en 120, el ventrículo se llena a 60. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el corazón está insuficiente. Entonces, a más frecuencia cardíaca, menos llenado del ventrículo y por lo tanto, menos gasto cardíaco. Ajá. Entonces, para que vean ustedes, esto es muy importante, y entonces la digoxina nos ayuda a regular la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. ¿Qué efectos adversos vamos a tener con la digoxina? Bueno, vamos a tener que tiene dos tipos de efectos adversos o dos tipos de intoxicación, ¿sí? Intoxicación digitálica, la aguda y la crónica. La aguda se manifiesta por síntomas gastrointestinales, ¿sí? Puede haber náusea, vómito, diarrea, y puede haber a nivel del corazón bloqueo AB completo. Esto es por el retardo en las conducciones del nodo auriculoventricular. Ajá. Y la crónica se manifiesta por la presencia de extrasístoles ventriculares, bi o trigeminadas, Vamos a tener artopsia. Artopsia es ver, opsia es de ver, como si estuviéramos con un papel celofán amarillo, ¿sí? Anto viene como de zanahoria, anaranjado, ¿sí? Artopsia, vamos a ver anaranjado, entonces, o amarillo. El paciente, esto es característico de la intoxicación por digoxina, ¿sí? Esto es lo característico. También puede haber trastornos psíquicos y disminución o depresión del segmento ST. Ajá. ¿Qué son las extrasístoles? ¿Cuáles son las extrasístoles bigeminadas o trigeminadas? ¿Cuáles son las extrasístoles? Aquí tenemos un latido, aquí tenemos otro latido, y aquí tenemos un latido con pausa
latido se le llama extrasístole ventricular. ¿Por qué ventricular? Porque es al revés de todos los latidos normales. Ajá. Y se le va a llamar bigeminada cuando está una normal, una extrasístole, una normal, una extrasístole, ¿sí? A eso se le llama bigeminismo. Ajá. Aquí lo tenemos, miren, un latido normal, una extrasístole, ¿sí? Una normal, una extrasístole, una normal, una extrasístole, ¿sí? Eso se llaman bigeminadas. Y trigeminadas son dos normales, dos latidos normales, una extrasístole, dos latidos normales, una extrasístole, ¿sí? Trigeminado, tri y bi. Ajá. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Esto es característico de intoxicación digitálica. Ajá. Y tenemos también lo que se llama el signo de Miró. ¿Alguien sabe cuál es el pintor Miró? Miró era un pintor francés que era entonces vamos a tener el signo de Miró, que se le conoce también como cubeta digitálica, ¿sí? Aquí tenemos la P, el QRS, y tenemos el signo de Miró, y aquí la onda T, ¿sí? ¿Sí? Que si pongo mi dedo, ¿sí? Se llama signo de Miró o cubeta digitálica. Cubeta digitálica. Y esta cubeta nada más significa que se está usando la digoxina, no es intoxicación. Quiere decir que se está usando la digoxina. Ajá. Pero cuando ya vemos extrasístoles bigeminadas o trigeminadas, ahí sí ya habla de toxicidad. ¿Cómo actúa la digoxina? ¿Quién me dice? Potasio. Ajá, sí, exacto. Y entraba calcio y sodio. Exacto. Decíamos que la célula que tiene potasio, ¿sí? Tiene mucho potasio, póngale que tenga 6, ¿sí? Aquí, para irme rápido, sale un potasio y entra un sodio en reposo, en reposo, y sale un potasio y entra un calcio, ¿sí? Entonces va a aumentar el nivel de sodio y calcio en la célula en reposo y sale potasio. Al salir potasio de la célula, tenemos que hay mayor riesgo de arritmias, ¿sí? De arritmias. ¿Sí? Entonces va a estar contraindicado en una enfermedad que se llama Wolff-Parkinson-White. Wolff como de lobo, Parkinson como la enfermedad de Parkinson, White, ¿sí? Blanco. Puede ser lobo blanco estacionado, ¿sí? O lobo estacionado blanco, como lo quieran ver. Es un tipo de arritmia que vamos a ver el próximo jueves. Ajá. Entonces, está contraindicado cuando hay bloqueo auriculoventricular y cuando hay síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aumenta la toxicidad de la digoxina cuando hay bajo potasio, cuando hay aumento de calcio, disminución de magnesio y el hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, tenemos que el principio activo es la digoxina, nombre comercial digoxina, presentación en tabletas de 0.25 miligramos o ampolletas. También se les conoce como glúcido cardíaco o glucósido cardíaco. Tienen como acción o como grupo terapéutico cardiotónico antiarrítmico y está indicado en insuficiencia cardíaca, fibrilación, flóter auricular y respuesta ventricular alta. La edad, pues adultos. Las dos pueden ser IM o IPM.
importante, se absorbe en forma moderada el tubo gastrointestinal y los alimentos disminuyen la absorción. Su distribución es amplia, alcanza elevadas concentraciones en corazón, hígado, músculo y riñones. Cruza la barrera hematoencefálica y la placenta, se excreta en la leche materna y se une a proteínas plasmáticas en un 25%. Contraindicado en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, bradicardia, bloqueo AV, hiperexcitabilidad, fibrilación auricular lenta, Wolff-Parkinson-White, y no administrar junto con los inhibidores de los tubos de calcio, ¿sí? Los bloqueadores de calcio. Ya vimos los efectos secundarios, que son la intoxicación aguda y crónica, y los efectos adversos. Ajá. Y bueno, eso sería. No sé si tengan dudas de digoxina, glúcidos cardíacos. Ajá. Bueno. ¿Cómo se lleva a cabo la digitalización? Ajá. O la dosificación. Ajá. La dosificación también se le conoce como digitalización. Hagan de cuenta de lunes a domingo, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La dosis, existen dos tipos de digitalización, la rápida y la de mantenimiento. No es rápida, es impregnación y mantenimiento. La de impregnación, la dosis de impregnación va a ser 0.25 miligramos cada 8 horas, ya sea por vía oral o por vía IV. Nada más el primer día, ¿sí? Del segundo día en adelante va a ser 0.25 miligramos IV o vía oral cada 24 horas. Ajá. Entonces, impregnación, 0.25 miligramos cada 8 horas. Y mantenimiento, 0.25 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? A ver, esto es importante. Vamos a ver durante nuestro curso, ya hemos visto y vamos a ver varios fármacos que decíamos que tienen una ventana terapéutica estrecha. Este es uno también. Quiere decir que si no tenemos cuidado, fácilmente nos podemos pasar de la dosis útil para el paciente a la dosis tóxica. Por eso la doctora les habló de los datos que tenemos cuando hay una toxicidad, sobre todo si no estamos vigilando también el potasio, como decía su compañera, su mecanismo de acción tiene que ver con el potasio. Entonces tenemos que dar la menos dosis posible, pero que nos mantenga al paciente estable, ¿no? Aquí nuestra guía va a ser la frecuencia cardíaca. Entonces que nos mantenga el paciente de acuerdo un poco a la edad, pero alrededor de 90 latidos por minuto, un poquito menos. Esa va a ser nuestra guía. Entonces, cuando estamos en hospital, incluso que un paciente llega a una insuficiencia cardíaca descompensada, llega muy taquicárdico y lo vamos a digitalizar, allí ponemos una ampolleta, se indica una ampolleta intravenosa de 0.25 miligramos cada 8 horas, máximo 3 dosis, y solamente se pone previamente chequeo de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca disminuye
yo, pues ya nos vamos a seguir con eso luego vía oral. Y luego ya nuestro paciente ambulatorio, en el paciente que tengamos en casa, en su casa, en control, le vamos a indicar, como dice la doctora, con varios esquemas. Una y es la menos dosis, pero que nos mantenga estable a nuestro paciente, ¿no? Clínicamente estable. ¿Qué es clínicamente estable? Sin tanta idea y sin tanta frecuencia cardíaca aumentada. Entonces vamos a usar alguno de estos esquemas cada tercer día, o le damos de lunes a viernes y le casamos sábado y domingo, no le damos la pastilla, para que el paciente lo pase, no se pase a la dosis tóxica, ¿sí? Por eso es importante que tomemos, esa es unas guías de cómo digitalizamos al paciente, cuidando que no nos pasemos a la dosis tóxica. ¿Sí? Bueno, perdón, doctora, yo creo que puede continuar. Muy bien, muchas gracias, doctora Reyes. Bueno, entonces, puede ser que sea entonces una diaria de lunes a viernes, suspendiéndola sábado y domingo. Puede ser que sea un día sí, un día no, un día sí, un día no, descansando igual sábado y domingo. O la menos riesgosa es darle media cada tercer día, que incluyen obviamente evitando sábado y domingo. Ajá. ¿Sí se entiende? Estos tres esquemas. ¿De qué depende? Desde la frecuencia cardíaca, y también depende del nivel de potasio, ¿sí? De que el paciente sea o no, o tenga o no EPO. Ajá. Bueno, entonces estas son las formas de digitalización. ¿Va a preguntar a alguien? No más Sí. que no alcance a ver bien. Yo, ¿por qué se descansa sábado y domingo? Pues, por darles una rutina, ustedes van a ver que hay algunos medicamentos que se dan, por ejemplo, una vez a la semana, como el metotrexato. Ajá, se dan una vez a la semana. Y se ve el día que sea más significativo para la persona. Y en general, sábado y domingo pues son días que no trabajan, que está en su casa. Ajá. Pero puede ser lunes y martes, o puede ser jueves y viernes. Sí, o sea, pueden ser 5 días y 2 no, de acuerdo a las rutinas del paciente. El chiste es otra vez, no dar, disminuir las dosis para no pasarnos a la dosis tóxica. Sí, No quiero gracias. Sí, una duda, es que dijo que iba a depender, por ejemplo, si le damos de lunes a viernes o cada 3 días, de la frecuencia cardíaca o de pues, niveles ya sea de potasio, pero, o sea, si el paciente está en el hospital, pues sí estamos constantemente viendo estos sí. estudios, ¿no? Pero si está en casa, ¿cómo sé cuándo le ajusto la dosis? ¿Cómo sé cuándo ya baja? Tú cuando antes de que ajustes una dosis de todo, te lo tienes que estar citando, lo tienes que estar vigilando y o si tiene un familiar o él mismo, por ejemplo, ya el oxímetro o ya el baumanómetro digital te da el pulso, ¿no? Entonces se va a estar checando todos los días en diferentes horas y me pone hora, día y cuánto tuvo de pulso. Y así yo ya voy viendo si está más o está menos. Lo tengo que monitorizar y lo voy a ver dentro de 8 días, o a lo mejor antes, y de acuerdo a lo que me está reportando, si tiene 110 de frecuencia cardíaca de pulso, no, pues véngase, lo cito porque necesitamos más dosis, no me está cumpliendo bien, o no lo está tomando bien, o no es suficiente la dosis que estoy manejando. ¿Sí, Norberto? Sí, tenía esa duda porque digo, o sea, si empieza hoy, o sea, si lo cito y le doy el tratamiento hoy, ¿para cuándo lo llamaría? Pues? No, diario, estás checando diario, te va a reportar, el paciente diario te tiene que reportar, sobre todo las primeras 2 semanas, para que ajustemos las dosis, para que tú veas, contándole de lunes a viernes, está bien mi paciente el lunes, que no tomó sábado y domingo, pero el lunes se mantuvo con una frecuencia cardíaca bien, pues voy bien. ¿No? Está muy baja la frecuencia, me fui la dosis que tiene porque ya es renal, porque la dosis me está reportando y ahora me tiene un pulso de 60 y anda todo, ¿no? Incluso a veces
pacientes, hay pacientes muy delgaditos, influyen muchas cosas, la edad, el peso, su función renal, ¿no? A veces podemos estar con un paciente con media tableta de lunes a viernes y sábado, o media tableta cada tercer día, incluyendo viernes, sábado y todo. O sea, de acuerdo a los datos del paciente, sobre todo frecuencia cardíaca, niveles de potasio, vamos a ir ajustando la dosis. ¿Sí? ¿Sí, Norberto? ¿Sí queda más? No, alguna chica preguntó, pero no alcancé a ver quién. No, bueno, es que yo, bueno, a lo que lo estoy entendiendo, o sea, el paciente lleva como una bitácora, ¿no? Como los que tienen hipertensión, Claro. que tienen que llevar como su libretita de en la mañana, tarde y noche, cuánto tuvo, ¿no? Y es lo mismo aquí, ¿no? O sea, se tiene que tomar, no sé cuántas sea, si se ven que se la tome 3 veces al día y que lleve su registro, ¿no? Entonces ya cuando te toque su cita, pues te trae su bitácora y ya tú ves, pues sí funcionó, ¿no? Así es, pero 3 veces al día lo intoxicamos rápidamente, doctora. Es una sola vez al día. De que se cheque De que se cheque, sí, de su pulso estar checando y para justo, sobre todo, ya por ejemplo, en las 2-3 primeras semanas encontramos que con este esquema está estable, bueno, entonces ya lo puedo citar hasta al mes o los 2 meses, de acuerdo como esté de estable, y ya nomás con la cita abierta, siempre tienen cita abierta por cualquier descompensación estos pacientes. También una cosa importante es preguntarle al paciente si entendió cómo se la va a tomar, ¿sí? Porque hay muchos fármacos o muchos pacientes, por ejemplo, hay supositorios, ¿no? Y hay óvulos vaginales, y hay personas que se toman los óvulos vaginales, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Es muy importante, pues hay personas que no saben leer y escribir, entonces aunque yo se lo anote, a veces no saben, ¿verdad? Entonces, pues hay de todo tipo de personas con las que vamos a tratar. Y esto es muy importante, o sea, por eso yo les insisto siempre, a ver, explícalo. Si tú no puedes explicar algo, no te lo sabes, y si no te lo sabes va a haber errores. Pues también con el paciente tenemos que hacer lo mismo. A ver, explíqueme, ya sí quedó claro cómo lo va a tomar, cuánto, cómo, dónde, o sea, todo eso es como muy importante, ¿no? O incluso a veces los médicos lo hacemos malamente. Pues va a tomar dieta blanda, ¿no? O dieta astringente. Bueno, ¿y eso qué es? ¿No? ¿A qué se refiere? Tenemos que ser como más específicos y más empáticos siempre con nuestros pacientes. Yo les digo, siempre la empatía va a marcar pues el 60%, en algunos estudios dice, del éxito de la consulta y del bienestar del paciente. Entonces, en estos esquemas y sobre todo mucho cuidado en los fármacos que pues fácil que tienen ventana terapéutica estrecha, ¿no? Si no somos cuidadosos, pues vamos a causar intoxicación. Ya, doctora, yo creo que podemos seguir. Entonces pasamos a otro grupo de fármacos que van a ser inhibidores de la fosfodiesterasa. Inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 3. Estos inhibidores, cuyo prototipo se llama amrinona, ¿sí? Y hay otro que es la amrinona, son inhibidores de la fosfodiesterasa y se estudiaron y se desarrollaron para sustituir a la digoxina, ¿sí? Por los efectos adversos de la digoxina. Este fármaco tampoco modifica la mortalidad. La acción, la fosfodiesterasa 3 en el corazón y en el músculo liso degrada el AMP cíclico y aumenta sus niveles y aumenta la contractilidad y da vasodilatación. Entonces esta es la enzima que degrada la AMP cíclico. Entonces si yo la inhibo, va a aumentar los niveles del AMP cíclico, aumentando la contractilidad y también tiene efecto de vasodilatación.
y va a aumentar el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, disminuye la presión pulmonar enclavada o telediastólica, la que les acabo de explicar, ¿sí? Esta presión telediastólica, ¿sí? Esta presión que se está generando al final de la diástole por la sangre que se queda aquí, ¿sí? La cantidad de sangre que se queda allí. Entonces también se le conoce como presión en cuña. Presión en cuña. Ajá. Entonces fíjense, va a disminuir la resistencia, disminuye la presión de llenado ventricular, favorece la relajación diastólica ventricular. A este efecto se le llama efecto lusotrópico. Vasodilata las arterias pulmonares, las coronarias, aumenta los efectos inotrópicos beta y aumenta el gasto cardíaco. Las vías por las que se administra son vía IV, entonces solamente son para pacientes hospitalizados. Pacientes que tengan bajo gasto cardíaco o insuficiencia cardíaca. Sus efectos adversos van a ser náusea, vómito, arritmias, Doctora Ariana, por favor, quita tu micrófono, pon tu micrófono. Micrófono apagado, es que no alcancé yo a ver quién es. Rangel Sandoval es la única que tiene su micrófono prendido. La que tiene una niñita o no sé. Bueno, entonces, mencionábamos entonces que va a mejorar la fracción de eyección del corazón. Ajá. Y que va a dar vasodilatación a nivel del lecho coronario, el lecho pulmonar, disminuir la presión en cuña. Esta presión en cuña se toma o se mide, se mete un catéter por subclavia o por vena periférica, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y se va a ir, se lo voy a hacer así, pero en realidad no es así. Tenemos la arteria pulmonar, la rama derecha y la izquierda, entonces se queda en la rama derecha de la arteria pulmonar, en una de las pequeñas, de las pequeñas arterias pulmonares, y lo que va a hacer es esto. Hagan de cuenta que tengo aquí la arteria pulmonar, un capilar o una arteriola. Entonces este catéter se infla, ¿sí? Se infla, y entonces va a oponerse al flujo de sangre, ¿sí? Al estar inflado, y esto se le llama presión en cuña, y esta presión en cuña va a ser igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, Ajá. Entonces este fármaco, la milrinona y la amrinona, van a disminuir esta presión, ¿sí? O sea, van a hacer que sea el corazón más suficiente, ¿sí? Es de sus bondades que tiene. Ajá. El problema, como siempre, bueno, tiene efectos adversos: náusea, vómito, arritmias, insuficiencia hepática, dolor abdominal e hipersensibilidad. El problema que tiene este fármaco es que en forma gradual va a aumentar los niveles de calcio dentro de la célula y aumenta la posibilidad de arritmias y aumenta la apoptosis de las células del miocardio ante la isquemia.
y vas a dar una disminución de la presión arterial, porque es un vasodilatador muy potente. Ajá. Entonces, pues se usa un rato, ¿verdad? Mientras está un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, un infarto al miocardio, una tromboembolia pulmonar o algo que esté haciendo que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Se llaman inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que se encuentra en el corazón y el músculo liso y que degrada al AMP cíclico, ¿sí? Pero cuando se inhibe, aumenta sus niveles y da aumento en la contractilidad y vasodilatación. ¿Sí les quedaría claro el efecto de la milrinona y la amrinona? Bueno, y luego tenemos otros fármacos que se conocen como inodilatadores, y de este es el levosimendan. Estos inodilatadores también son fármacos que mejoran el estado hemodinámico de la insuficiencia cardíaca. Estos aumentan la sensibilidad de calcio en las proteínas contráctiles por su unión a la atropina C. Tiene efecto vasodilatador arteriovenoso. También inhibe a la fosfodiesterasa 3, es inotrópico positivo y vasodilata. Disminuye la precarga y la poscarga y no afecta la diástole. Activa el corazón cuando se usa en angioplastía coronaria o trombolisis, o sea, en un infarto. Se usa por infusión y va a disminuir la endotelina 1 en la insuficiencia cardíaca. Su metabolismo es completo, se elimina por la orina o por las heces, sin modificar. Como reacciones adversas, puede tener efecto vasodilatador que se manifiesta por cefalea, náusea, hipotensión, taquicardia y puede dar extrasístoles ventriculares. También se usa en forma transitoria por poco tiempo, igual que la amrinona. Y luego tenemos nuevos tratamientos de la insuficiencia cardíaca. Estos nuevos tratamientos tenemos a los inhibidores del transportador número 2 del sodio y de la glucosa. Se los voy a explicar. Tenemos aquí el glomérulo. Tenemos la cápsula de Baumann con buena voluntad y mucha imaginación. Tenemos el tubo contorneado proximal, obviamente el asa de Henle y el tubo contorneado distal, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no importa esto. En el tubo contorneado proximal decíamos que es la reabsorción obligada del 65% del agua, también del sodio y de la glucosa, y de los aminoácidos, ¿sí? En el tubo contorneado proximal. Aquí tenemos al transportador de sodio-glucosa, ¿sí? El transportador de sodio-glucosa, ¿sí? Sodio-glucosa, transportador número 2. Entonces tenemos que se ha visto que los fármacos que inhiben a este transportador, o sea, permiten que haya glucosuria, permiten que haya glucosa en la orina y también sodio, un poco de sodio, va a ser favorable para el corazón, para la insuficiencia cardíaca, aunque el paciente no tenga insuficiencia, no tenga problema renal o no sea diabético. ¿Sí se entiende? Estos fármacos son la dapamifosina y otros que son inhibidores de este cotransportador de sodio glucosa número 2. Y este se ha visto, o sea, este es un efecto que se empezó, normalmente la dapamifosina se da en pacientes diabéticos, es uno de los hipoglicemiantes orales, de los nuevos, y se empezó a dar para la diabetes, pero se empezó a ver que los pacientes, generalmente los pacientes diabéticos tienen un alto grado de problema cardiovascular, ¿sí? Son hipertensos y
distintos grados de insuficiencia cardíaca, sobre todo los que ya tienen varios años de ser diabéticos. Ajá. Entonces se empezó a ver que los pacientes que tomaban la dapagliflozina disminuían el riesgo de muerte cardiovascular y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con disminución de la fracción de eyección, que tengan o no diabetes. O sea, ahora se usa este fármaco, pues más que nada para la insuficiencia cardíaca. Y si tiene diabetes, pues ya es un plus. ¿Sí me entienden? O sea, es un fármaco y los inhibidores del transportador de sodio glucosa a nivel de tubo contorneado proximal. Tenemos también a los análogos del péptido 1, que son similares al glucagon. También estos fármacos se usan para la diabetes. Cuando la persona come en el tubo digestivo, se va a producir por los enterocitos una sustancia, es una hormona que se llama incretina. No sé si la han oído. Incretina. Y esta incretina va a ir al páncreas y va a aumentar la producción de insulina. Y en el estómago disminuye el vaciamiento gástrico. Y a nivel cerebro, aquí le voy a poner un cerebro más. Qué feo está ese cerebro. Está muy feo, parece guante de box. Bueno, a nivel cerebro, disminuye el apetito, da la sensación de saciedad. No sé si ustedes han oído que hay tratamientos que se están usando para la obesidad, ¿sí? Bueno, pues son de esta familia de las incretinas, ¿sí? Entonces, hay fármacos que son análogos, ¿sí? Análogos, ¿sí? Al péptido, similar al glucagon, ¿sí? Así son las incretinas, ¿sí? Entonces, tenemos estos fármacos que van a actuar pues un poco como la incretina, y esto también sirve como tratamiento para la diabetes, y también se ha visto que mejora en la insuficiencia cardíaca. También tenemos a la unión del sacubitril valsartán. Sí, el valsartán es uno de los sartanes, es uno de los ARA2, de los fármacos parecidos o primos de los IECAS, claro que por otro mecanismo, para la hipertensión arterial, y también mejora la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Luego tenemos al omecampir, que es un activador selectivo de la miocina en el corazón, y esto lo que va a hacer es aumentar la función sistólica, o sea, aumenta la contracción sistólica y disminuye la dimensión del ventrículo. También disminuye el nivel sérico del neurotransmisor PRO-BNP, del neurotransmisor, o la terminal más bien. BNP, que es el propéptido natriurético cerebral, la cadena N terminal, ¿sí? Este va a ser útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Se llama propéptido natriurético cerebral, la cadena N terminal, y se abrevia así NT-proBNP, que es útil para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo normal de este es de 35 picogramos por mililitro. Ajá. Y el BNP esto es de BNP, y de todo el previo es de 125 picogramos por mililitro. Ajá. Entonces, normalmente en una insuficiencia cardíaca pues no se mide, ¿verdad? El propéptido N terminal,
pero tantito. ¿Cómo dijo que se llama? Aquí está el nombre, doctora. Mira, tenemos que es el propéptido natriurético cerebral N-terminal, que es la cadena final que se puede medir de este propéptido natriurético. Ajá. Y gracias a ti. Luego tenemos el otro tratamiento de nuevo, es el canakinumab, ¿sí? El canakinumab, como todos ustedes ya saben, todo lo que termina en umab son anticuerpos monoclonales. Ajá. Y estos anticuerpos van a regular la interleucina 1B, y al regular esta interleucina disminuye los efectos cardiovasculares, y se usa principalmente cuando hay infarto al miocardio. Ajá. Que también aumenta en infecciones graves. Y luego tenemos la terapia génica con células madres y el trasplante cardíaco, que pues en México todavía está un poco Doctora, Sí, oigo. yo tengo una pregunta, bueno, respecto de la dapagliflozina, que es el inhibidor del SGLT2. Bueno, eso no pude decirla porque tenía un poquito de ruido, pero en caso de que, como usted comentaba, de que se recetaba en pacientes diabéticos y había glucosuria en sangre, se tendría que suspender, los hipoglucemiantes en caso de que, o se tendría que hacer como es una ayuda. Mira, si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca y aparte tiene diabetes mellitus, pues le puedo dar la dapagliflozina, ¿sí? La dapagliflozina, ¿sí? O un similar inhibidor del transportador de sodio glucosa. Si nada más tiene insuficiencia cardíaca, le puedo también dar, pero si nada más tiene diabetes, pues también le puedo dar. Pero el que más le va bien, pues es el que tiene insuficiencia cardíaca y diabetes. Ajá. Fíjense, aquí les voy a dar un tip. Se supone que un paciente, cuando tiene más de 180 miligramos en sangre de glucosa, ¿sí? Más de 180 miligramos de sangre de glucosa en sangre, va a tener obligada glucosuria, ¿sí? Va a tener elevada glucosuria forzosa, ¿sí me entiende? Porque ya no hay recaptadores a nivel del tubo contorneado proximal. Ajá. Y esta glucosuria va a dar un daño en los glomérulos, ¿sí? El daño glomerular por el simple paso de la glucosa. Hagan de cuenta que el poro fenestra es de este tamaño y la molécula de glucosa es más grande. Entonces, por estar pasando por esa membrana de filtración glomerular, la glucosa, el paciente va a estar con daño renal a más corto tiempo. Ajá. Sin embargo, se ha visto que con estos fármacos que permiten el paso, que haya glucosuria, se ha visto que se mejora el corazón. Ajá. Y hay algunos estudios, ya los vamos a ver, cuando hablemos de diabetes, vamos a hablar de fármacos, o sea, muchos estudios, muchos artículos que mencionan que le va muy bien al paciente. Ajá. ¿Sí? ¿Sí te quedaría entendido? ¿Sí? Sí, ya mejor, gracias. Bueno. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o comentario acerca de la insuficiencia cardíaca. Como vieron ustedes, nos faltaron fármacos como son la dopamina y la dobutamina, que también son inotrópicos positivos, agonistas beta 1. ¿Se acuerdan que ya los habíamos visto? Ajá. Entonces, en esta tarea van a ser los digitálicos, los digitálicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Digitálicos,
inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿sí? Levocetirizumab y los tratamientos nuevos. Ajá. Aquí ustedes pueden investigar inhibidores del transportador de sodio glucosa, los análogos del péptido 1 similar al glucagón como la liraglutida, el sacubitril valsartán, el omecamtiv mecarbil, la canakinumab, terapia génica y transporte y trasplante. Ajá. Entonces, bueno, vamos a pasar a un tema muy sencillo que son los diuréticos. ¿Sí? ¿Quién me puede decir para qué sirve un diurético? Para ayudar a la excreción, bueno, para que haya una mayor concentración, una mayor excreción de orina. Ajá, mayor cantidad, ajá, mayor cantidad de orina. Habíamos mencionado que lo normal es 1 litro a 1,5 litros en 24 horas, ¿se acuerdan? Y que este litro a 1,5 litros, se emite de 5 a 7 micciones. Este número de micciones se le llama dictámero. ¿Sí? Dictámero es el número de micciones, dado que la vejiga, su capacidad es de 250 mililitros. Ajá, su capacidad fisiológica. Entonces, fíjense, en 1 litro serían 4 vaciadas de orina, ¿no? Cada una de 250. Y en 1,5 litros serían 7. ¿Sí se entiende? Entonces, lo que hace el diurético es aumentar el volumen de orina. ¿Sí? Aumenta el volumen. Doctora Reyes, ¿no les van platicando? Sí, aquí, a ver, es muy importante. Entonces, un diurético lo que va a hacer aumentar que se excrete más orina. Esto es muy importante entenderlo porque todos regulamos. Normalmente las mamás dicen, no, pues que el agua de Jamaica es diurética, el café es diurético, el frío es diurético. Son sustancias que inhiben a la hormona antidiurética y nos hacen ir más al baño. Eso es fisiológico. Nuestro organismo está tan sabiamente diseñado que solito, ¿verdad? Si tomo más agua, pues solito mi propio organismo va y orina lo que tiene que orinar. Si tomo 15 litros de agua porque estoy en Acapulco, en la playa con mucho calor, eso mismo lo voy a orinar. Si tomo poquito, pues en poquito va a salir mi orina muy concentrada y va a sacar todos los solutos, todo lo que tiene que eliminar, que por cierto hace ratito les iba a decir, normalmente nunca debe de haber glucosa en un examen general de orina, no debe de haber glucosa en la orina, ¿no? Entonces, aquí es como ubicar que lo que es fisiológico, nuestro cuerpo lo va a realizar. ¿Cuándo es que vamos a ayudar con estos fármacos? Cuando fisiológicamente estoy reteniendo líquidos, ¿no? Si retengo líquidos, ¿qué signo clínico tengo? Edema, claro. Entonces, fíjense, pónganse las pilas. Entonces, solamente, o bueno, hay otras indicaciones, pero debo elegir el diurético. Vamos a ver 5 familias de diuréticos para elegir cuál nos conviene. Aquí está metido aquí en insuficiencia cardíaca, pero no siempre va a ser necesario, o a veces no es suficiente un solo diurético. Vamos a ver cuáles son más potentes, cuáles son menos potentes para eliminar más. Pero tenemos un dato muy significativo
significativo que ustedes ya están diciendo. Edema. A ver, aquí, bien muerto, sí, participo porque es seña de que están poniendo atención. A ver, una causa de edema, ¿qué me dice? ¿Por qué? ¿Y cómo es el edema? ¿Cómo puedo sospechar? A ver, anímense. A ver, Stephanie, no levantaste la mano, no asististe. Pero a ver, Stephanie, yo quiero que le eches más ganas porque tú deberías de ser para más calificación. A ver, dime un edema, ¿cuándo has visto edema? Bueno, ya Carla levantó la mano. A ver, edema, ¿de qué, Carla? Pues se había dicho que, por ejemplo, la insuficiencia renal podía causar edema. Por ejemplo, en la cara y las piernas. Muy bien, a ver, fíjense allí. Ustedes ya lo llevaron en nosología y en fisiopato, pero como lo pasamos un poco, vamos a decir que lo pasamos en pandemia, vamos a recordar. A ver, si la causa es insuficiencia renal, ¿por qué la insuficiencia renal causa edema o puede causar edema? ¿Por qué? Tú misma. Bueno, ahí vi muchas maestras y luego la bajaron. Ay, perdón, a es ver. que estaba el micrófono ya apagado. Ajá, pero sí me estaba diciendo. A ver, Carla. Sí. Ahí, ¿por qué? Pues porque dijo que por qué podía causar en ese caso edema, ¿no? Sí, porque pues estamos analizando. Ajá, de sodio, por ejemplo, y agua, ¿no? O sea, De no, todo. A ver, los fíjense. riñones no van a poder filtrar correctamente. No pueden eliminar. Eliminarlos. Entonces, fíjense. ¿Quién maneja? Tenemos que ver quiénes manejan los líquidos. Ahorita estamos viendo insuficiencia cardíaca. Ahí, ¿cómo maneja los líquidos? Es como una bomba, el corazón, como si la bomba de agua de mi edificio, de mi casa, es el que jala los líquidos del retorno venoso, jala los líquidos, los lleva, en el caso de la bomba de agua, jala los líquidos de la cisterna, la lleva al tinaco y luego la reparte a todos lados, ¿no? Ese es el efecto de bomba. El corazón, en cuanto a líquidos, hace un efecto de bomba, los distribuye. Cuando ya está aguado, ya está aguando, ya está deformado, ya no ejerce esa fuerza que debería hacer, ya no puede bombear. Allí, cuando es insuficiente, es porque ese efecto de bomba para distribuir los líquidos ya no está suficiente, ¿no? Entonces, es el edema cardíaco del que estábamos hablando, de origen cardíaco. ¿Cómo es? ¿Cómo dijeron? ¿Cómo dijo Stephanie? ¿Cómo dijeron los que participaron? ¿Cómo era el edema en el de origen cardíaco? ¿De miembros inferiores? Empieza, ¿verdad? Es más de los miembros inferiores y luego va para arriba. Decíamos hepatomegalia, ascitis, hasta puede llegar a edema agudo pulmonar, que vamos a ver. Entonces, cuando es de origen cardíaco, empieza. ¿A qué horas empieza? En la tarde, de predominio vespertino. ¿Por qué? Mientras está en reposo, no se está moviendo, no tiene que bombear tanto, no requiere tanta frecuencia cardíaca, no hay tanto edema. Cuando es de origen cardíaco es más de predominio. En la medida en que empieza a hacer más ejercicio, más movimientos, más cosas, el edema se empieza a formar más. ¿Sí? Eso es clínica, Micha, ¿no? Entonces, puede ser edema de origen cardíaco. Luego el renal, que nos dijo Carla, ¿no? ¿Cómo es el del renal? ¿Allí qué pasa? Pues el encargado de sacar todos los líquidos que hay de más, yo les acabo de decir, si tomamos mucha agua, pero fisiológicamente estamos normales, toda la orinamos, no nos da edema, sino aunque tomemos mucha, pero en un riñón que ya no puede hacer su chamba, que ya es insuficiente, que ya en lugar, decíamos, de depurar 120 mililitros por minuto, está depurando 25, ¿no? Ya no puede eliminar todo el líquido que está quedándose en el cuerpo, pues es un edema de causa renal. ¿Cómo va a ser? En la mañana me han escuchado. Es un paciente pálido, debilucho, y con edema de predominio al amanecer, porque debería de haberse parado. Normalmente nos paramos todos a orinar en cuanto nos levantamos, ¿no? O hay gente que ya mayor y que se para un montón de veces, son prostáticos, que se levantan en la noche a orinar muchas veces.
el paciente que ya está insuficiente renal, sí hay orina, pero no la puede trabajar, no la puede eliminar. Entonces todo eso se va reteniendo. Es de origen beneplácito y también ahí empieza en las zonas de declive. Si está acostado van a ver que va a haber edema, si han visto pacientes renales, en las zonas de declive empieza a haber edema. Luego también los pies, también puede haber ascitis y es de origen más de causa renal. ¿Qué otra causa, qué otra falla orgánica nos puede generar edema? Insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa, allí porque las venas no pueden retornar el flujo sanguíneo y se va quedando estancado. Es otra causa. ¿Qué otra causa? ¿Quién mantiene a los líquidos dentro del espacio vascular? Gracias a que se mantienen, no se andan jugando como en estos pacientes. ¿Quién mantiene a los líquidos en el espacio intravascular? Fisiología de Quintia. ¿Quién? Óptica. A ver, Kevin, allí hay una chica y luego Kevin. ¿Qué ibas a decir? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Quién mantiene los líquidos? El espacio intravascular, adentro de los vasos. ¿Es el epitelio? No, a ver, por allí estaba una de las chicas. ¿Quién? ¿Quieres que no? La presión, creo que no, es que no te entendí bien, pero sí, la presión oncótica. ¿Y la presión oncótica está dada por quién? Por las proteínas. Por las proteínas, ¿no? Las proteínas que son como esponjitas que andan viajando en el torrente sanguíneo y que hacen que los líquidos se mantengan adentro. Por las Entonces, ¿qué paciente no tiene proteínas? Insuficiencia renal. Bueno, el de insuficiencia renal ese sí tiene esta proteinuria, pero no mucho. Pero ¿quién maneja las proteínas dentro del espacio? O sea, ¿quién produce, quién metaboliza las proteínas? A ver, Norberto. Pues un paciente con alguna enfermedad hepática. Claro, el hígado es el encargado. Entonces, pacientes con insuficiencia hepática, con algún problema hepático, también tienen edema, pero allí es por otra causa, ¿no? Los desnutridos, ¿no vieron ustedes los cuacharcol? ¿No? Que están panzoncitos y parecen gorditos, pero están desnutridos, pero porque está líquido libre en el espacio intersticial en lugar de estar en el intravascular por desnutrición, porque no hay proteínas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a ver causas, por ejemplo, edema pulmonar, que eso no es edema sino es edema en el pulmón, o un traumatismo craneoencefálico en donde hay edema a nivel del cerebro, pero ¿a dónde se va si el cráneo está duro? ¿No? Las manifestaciones clínicas son diferentes. Entonces, es muy importante para este tema que vamos a ver, diuréticos, ubicar. Las causas de edema pueden ser muchas. Lo estamos viendo. Entonces, siempre les hemos insistido, y ojalá esto se lleven de las clases, siempre atender las etiologías. ¿Cuál es la causa? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestros pacientes? Entonces, en el caso, yo ya nada más con esto voy a terminar, doctora. Por ejemplo, yo les explico así a mis pacientes. Haga de cuenta que usted tiene 2 trabajadores y usted va a tener una fiesta y lo único que le faltan son que le hagan unos baños, porque toda la gente necesita entrar, baños de hombres y baños de mujeres. Pero sus 2 trabajadores ya están agotados, ya lo hizo usted trabajar mucho, ya están agotados. Tenemos 2 caminos para que nos termine de hacer la construcción. O le digo, bueno, ya no importa que no termine la construcción para la fiesta, llévesela más calmada, pero sígale trabajando. O la otra opción es le doy de latigazos. Agarro mi látigo y le digo, no, pues ahora se apura y los termina. Y lo golpeo, y lo golpeo, y lo golpeo. Y le digo, termine. A ver, Estefanía,
¿qué camino sería mejor? Pues llevarlo más tranquilo, Que no lo termine. no forzarlo. Porque si lo forzamos, igual y lo mato, igual y ya ni me termina nada, ¿verdad? A ver, ¿por qué va mi comentario? Eso hacemos con los diuréticos. Vamos a forzar a nuestro riñoncito para que trabaje y saque líquido que no puede sacar, ¿no? A veces es muy necesario y muy importante. Pero yo he visto por médicos que no estudian, que dicen, está enfermo del riñón, tome mucha agua. Y luego, como tiene edema, le dan diurético, ¿no? O están en el hoyo. O sea, no. Primero, control de líquidos, hacíamos alimentación baja en sodio, y cuando esto no es suficiente, vamos a entrar con los diuréticos. O cuando el paciente está haciendo un edema agudo pulmonar y se va a morir, se va a asfixiar en sus propios líquidos, allí le metemos, no importa que forcemos y quedemos latigazos, pero está la vida en juego, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita en los diuréticos, y quisiera al final de la clase preguntarle, a ver, si tiene edema porque es insuficiente renal, ¿qué diurético le damos? O si tiene edema porque tiene un traumatismo craneoencefálico, ¿qué diurético le damos? ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, mucha atención a nuestro tema de diuréticos. Vamos a ver su mecanismo de acción. Todos actúan a nivel del riñón porque se le encargó de sacar los líquidos, pero en diferentes zonas del riñón. Si quieres, doctora, ya. Perfecto, gracias, doctora Reyes. Bueno, entonces continuábamos. Y vamos a ver brevemente un poquito de la fisiología del riñón. Ya habíamos mencionado que tiene la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente. Esta arteriola eferente, es que este no es el principal quinto, pero bueno, tiene 5 regiones. La cápsula de Bowman que rodea el glomérulo. La sangre llega por la arteriola aferente y se filtra fuera del capilar, ¿sí?, hacia la cápsula, y sale por la arteriola eferente esta sangre, ¿sí? Esta arteriola eferente ya está, como quien dice, con muchas proteínas, y por eso en el tubo contorneado proximal se va a llevar a cabo esta reabsorción obligada del 65%, y se reabsorbe el 100% de aminoácidos de glucosa, 90% de bicarbonato, 65% de sodio, potasio y agua. Luego tenemos la rama descendente del asa de Henle. En esta rama descendente, aquí vamos a tener lo que se conoce como mecanismo de contracorriente. Tenemos el mecanismo de contracorriente. Si se acuerdan ustedes, en todo nuestro cuerpo, la osmolaridad es de 290 a 310 miliosmoles por litro. Y esta osmolaridad está dada por 2 veces el valor del sodio, más el valor del potasio, más el valor de la glucosa, sobre 18. 18 es su peso molecular, más la urea, sobre 2.8, que también es el peso molecular de la urea. Entonces, si hago esta cuenta, me debe de salir entre 290 y 310. ¿Sí? Es la fórmula de la osmolaridad. Entonces, fíjense, el riñón, voy a hacer acá el dibujito. El riñón
El riñón tiene la corteza y la médula, ¿sí? La corteza y la médula. Voy a hacer una amplificación de esta corteza. Aquí vamos a tener una amplificación de la corteza. Tenemos, de aquí es una arteria que se llama arteria arcuata o arciforme. Tenemos aquí la aorta. De la aorta sale la arteria renal. La arteria renal se divide en interloculares y van a terminar en lo que se conoce como la arteria arcuata o arciforme, ¿sí? Que está aquí, llega hasta acá, y de aquí van a salir las arterias interloculillares, ¿sí? Las arterias interloculillares, de las cuales nacen los glomérulos, y aquí están los glomérulos con su asa de Henle y su tubo contorneado distal y el tubo colector. Ajá, más o menos, ¿verdad? Bueno, tenemos nefronas, la hago más amplia, tenemos nefronas muy en la periferia, que su asa de Henle es chiquita, no penetra mucho en la médula, y tenemos unas que se llaman yuxtamedulares, que están muy pegaditas a la médula y que su asa de Henle es más larga, ¿sí? Y penetra muy bien en la médula renal. Ajá. La médula renal tiene distintas capas. Hagan de cuenta que es como el piso. Ajá, hagan de cuenta ustedes que es como un edificio. Ajá. Un edificio que tiene varios sótanos para el estacionamiento, ¿verdad? Sótano 1, sótano 2, etcétera. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces tenemos aquí la capita, entra con 300, vamos a ponerle una polaridad de 300, decíamos que es de 290 310, vamos a decir que entra con 300, y vamos a tener que va a estar un buen piso, ajá, va a estar en la capa de los 500 de osmolaridad, ¿sí? La capa de los 700, ¿sí? 700, la capa de 900, ¿sí? La capa de 1000, la capa de 1200, la capa de 1200 y la capa de 1400, ajá, de osmolaridad. Esta hipertonicidad del medio de la corteza renal, doctora Sherlyn, ajá, bueno, si les interesa, ¿verdad? Esto ya es extra. Esta es una adquisición ontológica del ser humano, bueno, de los mamíferos en general, ajá, por lo cual se concentra la orina, se llama mecanismo de contracorriente, ¿sí? Ya la han oído, ya vieron fisiología de nefro. En la rama descendente, fíjense, en la rama descendente, aquí obviamente está el nivel de los 500 y de los 900, o sea, el mismo nivel, ¿no? Igual que acá. Entonces baja el filtrado glomerular y en la rama descendente solamente sale agua. Ajá, aquí solamente sale agua. Sale agua. ¿Sí? Sale pura agua. Y se va a ir espesando a lo que está en el medio externo. ¿Sí se entiende? Bueno, háganse cuenta como cuando van a entrar al auditorio, ¿sí? Llega el un grupazo, ¿verdad? Y se van al auditorio y está en la calle ya hay concentración, pero entran a las escaleras y hay más concentración, ¿verdad? O sea, cada vez va a ser más concentración. ¿Sí se entiende? Entonces aquí se va a ir espesando a 500, a 700, a 900, ¿sí? Con la salida pura de agua, ¿sí? Y en la rama ascendente, no todas las nefronas llegan hasta los 1400, la gran mayoría llega hasta los 1200, y las que están muy arriba, las que están en la corteza, muy afuera, pues nada más a lo mejor llegan a los 600, ¿verdad? A los 600 o 700. Ajá. Fíjense, tenemos una nefrona yuxtamedular, por 7 nefronas corticales. Esta es la que
que más concentra la orina. Ajá. La que está más pegada a la médula, porque su asa de gel le penetra más adentro. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Bueno. Esta es una chulada, ¿eh? Bueno, entonces en la rama ascendente del asa de Henle, aquí se va a ir diluyendo, igual de a 1200 a 900 se va a ir diluyendo, pero aquí no entra agua, aquí lo que sale son solutos, ¿sí? Sodio, cloro, potasio, y muy importante la urea, ¿sí? La urea sirve para concentrar bien la orina, ajá, es su único uso que tiene. Entonces va a salir la orina con 600 de osmolaridad. A esto se le llama isostenúrica. Isostenúrica quiere decir que sí concentra ese riñón. Ajá. Cuando ya hay una enfermedad, una pielonefritis o algo que afecta al tubo y al intersticio, se va a llamar hipostenuria. ¿Sí? A la no concentración de la orina, ¿sí? O sea, puede concentrarla a 600 o a más, ¿verdad? Y cuando ya no llega, por ejemplo, la tira a 300, la orina, se le llama orina hipostenúrica. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Bueno. Entonces, se está concentrando a lo doble que salió, que ingresó, ¿verdad? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿Qué pasa después? Bueno, pues aquí está el vaso, fíjense, que es otra chulada. Ajá, fíjense, aquí tenemos la arteria, aquí va la arteria circula de aquí para allá, y aquí tenemos la vena. La vena que circula de aquí para allá, o sea, baja y sube, ¿sí? Por eso se llama mecanismo de contracorriente. Uno va para allá y el otro va para allá, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí igual se va a concentrar, igual entra con 300, y aquí va a concentrarse a 500, a 700, etcétera, etcétera, a lo que vaya disminuyendo, a expensas del que se va pasando estos solutos al vaso. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Y llega también hasta los 1200, 1400, ¿sí? A lo que llegue. Y luego se empieza a diluir, recuperando el agua que está saliendo aquí, ¿sí? Recuperando esta agua, y sale con 300. Y va 4 veces más lento que el resto del cuerpo. Ajá. Fíjense qué fregona está este modelo, ¿no? De nuestro riñón humano. ¿Sí se entiende? Esta es una chulada, ¿eh? Se llama mecanismo de contracorriente. Y háganse cuenta ustedes, no sé si les ha pasado en la autopista o en alguna carretera, seguramente sí les ha pasado, que estamos parados. Le voy a borrar aquí, ¿eh? Que estamos parados, háganse cuenta aquí una carretera, ¿no? Así, una carretera con sus carriles, ¿no? Y estamos aquí en el camelloncito del medio, y de repente, a ver, estoy parada aquí, ¿no? Y de repente pasa un coche, ¡zum! Y como que te empuja, no sé si han visto, y si viene otro de regreso, ¡zum! ¿Sí han visto? Les ha tocado estar así, y a eso se le llama efecto Venturi. Ajá. Y esto es lo que sucede en el mecanismo de contracorriente, ¿sí? Porque la orina va rápida y la sangre va lenta. Ajá. Y eso es lo que se quiere igualar con la hemodiálisis.
ya está lo que se llama la reabsorción facultada. Reabsorción facultada. Y esta reabsorción facultada es que se absorbe, puede ser hasta un 30% del agua por la hormona antidiurética y el sodio por la hormona aldosterona. ¿Sí? Se reabsorbe el sodio y se llama reabsorción facultada. ¿Facultada por quién? Por las hormonas, ¿sí? La hormona antidiurética y la aldosterona. Ajá. ¿Sí, chicos? Y así nada más se va a tirar, fíjense, se va a tirar en el tubo colector. Bueno, aquí está el tubo colector. Se va a tirar nada más un 5% del agua. Ajá. Porque acá se reabsorbieron 65 y acá 30. Entonces nada más se va a tirar el 5%. Obviamente si tomamos más agua, pues se tira más, ¿verdad? ¿Sí les quedaría claro? Este pequeño recorrido por la fisiología renal. Doctora, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Había dicho que en lo que es el efecto Venturi, ¿cuál es la que pasa rápido y cuál es la que pasa lento? La que más rápido es el túbulo cutoneado. Y el lento es la sangre, el capilar arterial y el capilar venoso. Bueno. Ok, gracias. Ajá, bueno. Entonces la función final de la nefrona, pues bueno, ya la habíamos visto, ¿verdad? Es concentrar la orina, eliminar el excedente de sodio, de potasio, de cloro, de todos los electrolitos y mantener el volumen circulante. La función renal se va a medir, se mide por asomados, que son la urea, la creatinina y el GUN, que es el nitrógeno pegado a la urea. La urea, que es de 20 a 30, la creatinina, que es de 1 máximo, y el GUN, que es de 10 a 20. No es cierto. Sí, de 10 a 20. De 10 a 20, y la urea, que es 30. ¿Sí? La urea es hasta 30. Bueno, de 20 a 30. Y luego por lo que se llama depuración de creatinina. Depuración de creatinina, que es 120 mililitros por minuto. Y por lo que es la proteinuria en orina de 24 horas, que debe de ser de menos de 40 miligramos. ¿Sí? Bueno, el aumento de azoados se le conoce como azotemia o hiperazoemia. Bueno, entonces el uso de los diuréticos van a ser los fármacos que aumentan el volumen de orina, que actúan en distintas partes de la nefrona, ayudando a eliminar cloruro de sodio y agua del cuerpo. Y los hacen muy útiles para el tratamiento de la hipertensión arterial y en la retención anormal de líquidos o edema, como ya veían con la doctora Reyes. Existen 5 clases de diuréticos. Los diuréticos osmóticos. Estos diuréticos osmóticos, el prototipo se llama manitol, es el manitol, que no se usa como diurético en cardiología. Los siguientes son los que se conocen como deasa de Henle, y es el furosemide. Luego tenemos los tiazídicos,
los ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio, y aquí vamos a tener dos familias. Los que inhiben canales de sodio, inhibe canal de sodio, y el ejemplo es amiloride. Y el que es el antagonista de la aldosterona, y este es la espironolactona. Espironolactona de su antagonista. Y luego tenemos el último, que es los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y estos de la anhidrasa carbónica, solamente hay uno que se llama aceta sola, para que se lo aprendan, mida. Acetazolamida es la única, sí, está sola. Sí, bueno, tiene otros, pero pues la más importante es esta. Este tampoco es diurético de cardiología, igual que el número 1. Estos no se usan en cardiología. De todos modos los vamos a revisar. ¿Sí? Bueno. Entonces empezaríamos con el diurético osmótico, que es el manitol. Y como su nombre lo dice, si tenemos nosotros un compartimento con una membrana semipermeable, como en el dibujito, y tenemos de un lado que hay muchos solutos que ejercen una presión y el otro lado no tiene, va a empezar a pasar agua del lado que está más concentrado al lado que está menos concentrado. O sea, va a pasar del lado menos concentrado al lado más concentrado. Ajá. ¿Sí? Entonces hay una tendencia a moverse a través de esta membrana desde la osmolaridad más baja, o sea, del lado más bajo, hacia el lado más alto, o al lado concentrado, para igualar, ¿verdad? Y hacer una hidratación similar, ¿sí? Bueno, entonces los diuréticos osmóticos, que es el manitol, ¿no? Así, manitol como de mano, manitol, se filtran en el glomérulo, son muy solubles en agua o hidrófilos, y experimentan una reabsorción muy limitada por su gran tamaño molecular, aumentando la osmolaridad del líquido tubular y disminuyendo la reabsorción de agua, ¿sí? O sea, se quedan en el túbulo y diluyen, ¿sí? de un lugar que estaría con demasiado concentrado, lo dejan menos, más diluido. Ajá. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno. ¿En dónde se usan estos diuréticos? Aquí vamos a hablar un poquito del sodio y del agua. El sodio, la molécula de sodio se rodea de 4 moléculas de agua. Ajá. Y la glucosa se rodea de 6. ¿Sí? Estos son diuréticos osmóticos. ¿Sí? Por eso la glucosa, cuando hay mucha glucosa, se llama poliuria, polidipsia y polifagia. Por eso da poliuria. ¿Sí? Forza a la orina. Entonces va a ayudar a aumentar la expresión de agua y se usa en traumatismos cráneoencefálicos. Ajá. El traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente de moto, ¿sí? Que se cae y se da un golpe en la cabeza y tiene traumatismo cráneoencefálico, le va a ayudar a disminuir la presión intracraneal. La presión intracraneal.
que tenemos, háganse cuenta aquí el hemisferio derecho y acá el hemisferio izquierdo. Sí. Y aquí tenemos un traumatismo, una hemorragia, un tumor, lo que sea. Esto va a dar lo que se llama efecto de masa. ¿Sí? Va a dar esto, va a dar el efecto de masa. ¿Sí? Esto. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Entonces, para esta presión intracraneal, por muchas causas, nos sirve el manitol. Ajá. Tenemos una compañera que es ella es anestesióloga y le tocó rotar en algún momento por cirugías de trauma y craniotomías, y decía que háganse cuenta que le abrían el cráneo, le hacían el trépano, ahí una cabeza, le hacían el trépano y quitaban el hueso y automáticamente el cerebro empezaba a botarse, ¿sí? Se empezaba a botar, ¿sí? O sea, a salir, porque no tiene para dónde hacerse el cerebro, está encerrado en la caja de hueso, que es el cráneo. Ajá. Y entonces le empezaban a poner manitol y automáticamente se empezaba a disminuir este edema, así de dramático, ¿sí? Entonces, bueno, pues es muy, muy buen diurético, pero para estas condiciones nada más. Ajá. Aumenta la excreción urinaria de tóxicos y la producción de orina en insuficiencia renal aguda. Pertenecen al manitol, la urea también, ¿sí? Urea y manitol. Como efectos secundarios va a dar cambios en los líquidos, sobrecarga de volumen, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Ajá. Actúa en sitios permeables al agua, ¿sí? Como el tubo contorneo proximal, rama descendente del asa de Henle y tubo colector. La molécula se rodea de agua, se filtra libremente por el glomérulo, aumenta la presión osmótica y disminuye la reabsorción de agua. Entonces queda dentro del túbulo, elimina agua y poco sodio, se usa en edema cerebral, contraindicado en insuficiencia cardíaca porque favorece la presencia de edema agudo pulmonar, saca agua dentro de la célula y aumenta el agua dentro del alveolo. Como efectos adversos, hiponatremia, cefalea, náusea y vómito. Tienen una solución así de este tipo. La siguiente familia son los diuréticos de asa. Aquí el más, no es el único, hay como 5 o 6, pero el más famoso, el prototipo es el furosemide. Ajá. Y furosemide quiere decir como furia, ¿sí? Este es el diurético más potente que tenemos para problemas cardiovasculares. En la rama ascendente inhibe el cotransportador de sodio, potasio, cloro. Tiene el mayor efecto diurético hasta de un 25%, o sea, tiene un poder diurético, el furosemide, un poder diurético de 25%. Ajá. Del agua se reabsorbe, ¿sí? En la rama ascendente y en otras partes de la nefrona que no pueden compensar este aumento de sodio tubular, y al llegar a la rama gruesa ascendente, parte del sodio, potasio y cloro filtrados son reabsorbidos y cotransportados, aumentando el sodio intracelular. Sin embargo, el potasio se fuga por sus canales de regreso a la luz, haciendo una carga más positiva. En esta positividad de la luz hay fuerza impulsora para reabsorber de forma paracelular magnesio y calcio. El diurético de asa, furosemide, bloquea este cotransportador de sodio, potasio, cloro, disminuyendo el cloro, sodio y agua, calcio, magnesio. Y la hipocalemia ocurre en el tubo contorneado tardío, donde el líquido aumenta en sodio y mejora el intercambio de sodio-potasio. ¿Sí? Entonces, este diurético, este furosemide, va a tirar sodio, potasio, agua y cloro. Ajá. Pertenecen, además de la furosemida, el ácido etacrínico, la bumetanida, la torsemida, y tiene como efecto
deshidratación hidroelectrolítica, hipovolemia, puede llegar a causar choque hipovolémico, hipocalemia, y la hipocalemia favorecer arritmias. Estos diuréticos de asa inhiben a este cotransportador sodio-potasio-cloro, también en el oído interno, y su uso puede dañar la audición por ototoxicidad. El ácido etacrílico y furosemide compiten con el transporte de ácido úrico en el mismo sitio en la nefrona, bloqueando su secreción y favoreciendo la hiperuricemia y el aumento de ácido úrico en sangre, y puede precipitar una crisis de gota. ¿Sí se entiende por qué mecanismo? Sí, porque compite con el ácido úrico y pues gana el furosemide. Y entonces no se elimina el ácido úrico y se retiene y puede llegar a dar crisis de gota. ¿Sí? Se excretan, decíamos que 25% del sodio filtrado, lo normal es el 1%, y da diuresis hasta de 4 litros. Actúa en la rama ascendente del asa de Helle, unido a proteínas. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Bueno, aumenta el potasio, el hidrógeno, y disminuye la reabsorción de calcio y magnesio. También se da vasodilatación venosa porque libera prostaglandinas. Se puede dar en todas las presentaciones, hay vía oral, intramuscular o intravenosa. Tiene una vida media de 30 minutos hasta 4 a 6 horas. Se usa para edema agudo de pulmón porque hay presentación endovenosa, en insuficiencia renal aguda, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal crónica, en síndrome nefrótico, y hay que usar si no hay una respuesta a las tiazidas, en la hipertensión, en la hipercalcemia y en la hipercalemia. Como efectos puede dar hipocalemia, hipotensión arterial, hipovolemia, hiponatremia y aumento de ácido úrico. Compiten con el ácido úrico y el furosemide para ser secretados por el túbulo y pueden, ya habíamos dicho, precipitar gota. También pueden dar alcalosis metabólica porque aumenta la excreción de hidrógeno, y al aumentar la excreción de hidrógeno quedan más bases, entonces puede dar alcalosis metabólica. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende por qué? Bueno, también da disminución de calcio y magnesio. Y luego tenemos los diuréticos tiacídicos. Estos diuréticos tiacídicos son los menos potentes. Bueno, los menos potentes son los ahorradores de potasio, pero estos tienen, ya no me acuerdo, pero me parece que tienen un 5% de poder diurético, un 5%, ¿sí? Los tiacídicos. Ajá. El prototipo es la clortalidona, la hidroclorotiacida y otros. Ajá. Estos son los más usados. Estos se van a usar principalmente en la hipertensión arterial, ¿sí? Como fármacos para la hipertensión arterial. Funcionan en la parte inicial del tubo contorneado distal, aumentando la excreción de cloro y de sodio. Inhiben el cotransportador de sodio-cloro, dado que más del 90% del sodio es reabsorbido antes de alcanzar el tubo contorneado distal. Da una diuresis débil, causan vasodilatación, disminuyen la resistencia vascular periférica por mecanismos desconocidos. En la célula epitelial del tubo contorneado distal, el sodio ingresa a la célula por su cotransportador dentro del centro. El sodio pasa a la sangre. Aquí en este dibujo tenemos la sangre, el líquido intersticial, tenemos una célula y acá tenemos la orina. Entonces, el sodio pasa a la sangre
intercambia por potasio. Entonces, fíjense, el cloruro de sodio ingresa a la célula por su cotransportador, y el cloruro de sodio. Y el sodio sale y el potasio regresa. El tiacídico inhibe este cotransportador. Ajá. Entonces, sodio y cloro disminuyen y aumenta la diuresis. Sí, inhibe el cotransportador de sodio-cloro, disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio y aumentando la diuresis. Y pertenecen la clorotiazida y la hidroclorotiazida, que son fármacos derivados de la sulfonamida, de aquellos que vimos las sulfas, ¿se acuerdan? Que vimos a los antibióticos. Bueno, pues estos son parientes. Ajá. Otros fármacos son la metalozona y la indapamida. Como efecto secundario pueden causar, igual que el furosemide, hipocalemia, aumento de ácido úrico, porque interfiere con su transporte, y pueden precipitar gota. Los de ASA aumentan la expresión de calcio, dando hipocalcemia. Y las tiacidas afectan la excreción de calcio por dos mecanismos. Primero, en el tubo contorneado proximal, disminuyen el volumen, aumentando la reabsorción de sodio y en forma pasiva el calcio. Y el segundo mecanismo es por el intercambiador de sodio-calcio en el tubo contorneado distal, bloqueando el cotransporte de sodio-cloro, disminuyendo el sodio intracelular, y el intercambiador de sodio-calcio aporta sodio por calcio en sangre. ¿Sí? Entonces, nos va a servir los tiacídicos para los cálculos por calcio. Pueden tener como efectos también secundarios hiperglicemia y aumento de colesterol, hiperlipidemia, disminución de la secreción de insulina, sensibilidad, disminución de la sensibilidad a insulina y aumento del glucógeno hepático. Se dan por vía oral y tarda entre 1 a 2 horas en empezar a hacer el efecto, máximo de 4 a 6 horas, y dura desde 8 a 12 horas. La clortalidona dura de 48 a 72 horas, o sea, bastante más. Las indicaciones son la hipertensión, el edema por cualquier etiología, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico y los cálculos de oxalato de calcio. Está contraindicado cuando hay hipocalemia, alcalosis por disminución de hidrógeno, aumento de ácido úrico, hiponatremia, hipermagnesemia e hipercalcemia. ¿Sí? Luego tenemos los ahorradores de potasio. Estos ahorradores de potasio tenemos de dos mecanismos. Doctora, no sé si damos receso o para que ya andan con necesidad. Bueno, sí, está bien. Para que entremos a estos que queden como bien, sí, bien entendidos, porque les voy a preguntar en cada caso de edema qué diurético utilizar. Entonces, a ver, yo tengo las 14:15, nos vemos a las 14:30. Tomen su receso, tomen agua, vayan al baño, ¿no? Conecten las neuronas, échense agüita en la mollera. Ponle allí si quieres 2:30, doctora, en el pizarro. No se ve.